Hola colegas, hoy les quiero mostrar otra receta de cerveza tipo Saison o Farmhouse Ale, en las cuales vamos a explorar todos estos sabores rústicos de la levadura Hovaru, proveniente de Lituania, muy parecida a las levaduras Kveik. Aporta bastantes sabores similares a los de las levaduras de tipo Saison, como la B134, Bel Saison y de otros proveedores. Pero también vamos a explorar el sabor de la malta spelt. La espelta como tal es un tipo de cereal milenario, ancestral, utilizado hace mucho tiempo en la antigüedad para hacer cerveza. Este grano es muy parecido al trigo, tampoco viene con cáscara, pero tiene la particularidad de aportar sabores como más intensos a este cereal o al cereal. Entonces esta receta o esta cerveza, perdón, también va a tener como esa soporte de sabores como a pan tostado y todo ese cuento. Esta receta va a ser para 18.9 litros. Vamos a utilizar como fermentables 3 kilogramos de malta Pilsen. Vamos a utilizar malta de espelta, 1 kilogramo. Y vamos a utilizar malta rye o de centeno, 0.5 kilogramos o 500 gramos. La malta de centeno o rye aporta también como sabores rústicos más como picantes a esta cerveza. En la maceración vamos a hacer un reposo ácido agregando 8.45 litros de agua a una temperatura de 37.6 grados centígrados y vamos a revolver eso con la malta ya molida. En la maceración eso va a bajar la temperatura a 35 grados centígrados, que es como les digo, como el reposo ácido. Esto lo vamos a hacer por 30 minutos. Como tal, el pH de la maceración se va a bajar un poco. Eso facilita la extracción de, como decía, de los azúcares fermentables, gracias pues a que favorece que las enzimas trabajen mejor. Luego vamos a agregar 4 litros de agua a 88 grados centígrados a esta maceración, lo que va a subir la temperatura a 50 grados centígrados. Esto va a ser un reposo de proteínas para facilitar la filtración del cereal. Dado que la espelta no tiene cáscara, entonces si no hacemos este reposo de proteínas va a ser muy difícil filtrar y recircular el mosto sobre el grano, porque de cierta manera va a estar como muy pegajoso y va a quedar bastante de estas azúcares y de este mosto dentro de la malta en la maceración. Entonces, el reposo de proteínas va a hacerse por 30 minutos. Posteriormente vamos a hacer una decocción. La decocción consiste en extraer parte de la maceración y se procede a hervir esa parte con el objetivo de, por un lado, generar reacciones Maillard o caramelización de azúcares de la malta, y también favorece a esa intensificación de sabores por parte de la malta. Esto es muy común en Alemania en estilo lager. Y de cierta manera era como la única forma de subir a los reposos de maceración antiguamente, porque no existían como estas ollas gigantes para poder ir subiendo escalonadamente las diferentes temperaturas de toda la maceración. Entonces esta decocción la vamos a hacer solamente, vamos a retirar 5.47 litros de la maceración, lo vamos a hervir, luego lo retornamos a la maceración para subir la temperatura de toda la maceración a 67.8 grados centígrados. Eso lo vamos a dejar por 40 minutos. Como ven, esos 67.8 grados centígrados van a extraer azúcares fermentables y azúcares no fermentables, como para darle un poco más de cuerpo a esta cerveza. El objetivo de esta maceración un poquito alta es para dejar algo de azúcar residual, porque la levadura Hovaru es diastática y se comporta un poco diferente a otras levaduras, en lo que tiende a consumir absolutamente todos los azúcares que hay en la cerveza, y eso es muy propio de estas levaduras Saison. Bueno, una vez terminada la maceración, se procede a, primero que todo, a retirar todo el mosto de la malta con un filtrado. Se recircula un poco ese mosto, digamos, por más o menos unos 5 minutos podría ser bien. Eso lo que hace es limpiar el mosto de impurezas provenientes de la malta. Se retira ese mosto y se pone en un recipiente aparte. Así lo hago yo, pronto otras personas lo harán de forma diferente. Y luego se procede a agregar 18.74 litros de agua caliente, 75 grados centígrados,
sobre el cereal de nuevo, sobre esta cereal pues, que está en el recipiente de maceración, y se procede a recircular. Es solamente esta agua caliente sobre el cereal. Eso lo que hace es maximizar la extracción de azúcares en la malta y también pues, a limpiar más pues, o a extraer un poco más los azúcares que han estado pegados en el cereal. Entonces, luego de recircularlo por otros 5 o 10 minutos, pues se reincorpora pues, a la olla ya donde se va a hervir. Entonces en ese caso ya juntamos los dos mostos pues, que extraemos de la malta y procedemos pues, a generar un hervor de 90 minutos. Esta malta Pilsen, si no se hierve de forma prolongada, van a quedar ciertos precursores del DMS. DMS es un sabor y un aroma indeseado en la cerveza que es similar al maíz cocinado. Los sabores como vegetales que son indeseados en la cerveza y que podrían distraer de otros sabores deliciosos que podríamos sacar pues, de esta receta. Pero entonces vamos a comenzar a agregar los lúpulos desde los primeros 60 minutos. ¿Ya? Y eso también porque cuando se hierven lúpulos por más de 60 minutos se pueden sacar como ciertos sabores astringentes. Entonces vamos a utilizar lúpulo German Polaris de 21% de alfa ácidos a los primeros 60 minutos de la cuenta regresiva del hervor. Vamos a agregar solamente 7 gramos. Eso va a aportar 18.7 IBUs según el software que utilizo. Luego se va a utilizar el lúpulo Pearl, que tiene más o menos 8.25% de alfa ácidos. Lo vamos a hervir por 15 minutos o pues, agregarlo 15 minutos antes de terminar el hervor. Y vamos a agregar 10 gramos. Finalmente, algo que no mencioné en la receta, vamos a agregar coriander o semillas de cilantro al finalizar el hervor. Estas semillas de cilantro deben ser quebradas con un mortero antes de agregarlas a la cerveza pues, para hacer una mejor extracción de su sabor. Vamos a agregar solamente 4 gramos. Esta especie tiende como a ser bastante dominante, entonces hay que ser precavido. 4 gramos es muy poco, pero en 20 litros eso siempre se siente el sabor. Y coriander tiene como una componente como citronela, como un sabor cítrico pero herbal. Eso complementa muy bien los sabores de las levaduras Saison. Y les soy sincero, cada vez que, al menos las cervezas ganadoras en concursos que tengo yo, de estilo Saison, todas han tenido coriander. Bueno, al finalizar el hervor, procedemos a enfriar el mosto lo más rápido posible. Eso facilita el quebrar todas las proteínas que hay todavía en el mosto y se permite como tener una cerveza más limpia y libre de sabores indeseados o astringentes. Yo utilizo un serpentil de cobre bastante grande en estos climas calurosos. Muchas veces me toca valerme de otro serpentil de cobre intermedio entre la fuente de agua pues, y el serpentil que sumerjo en la cerveza. Lo sumerjo en agua helada como para de alguna manera enfriar el agua que está pasando por el que está sumergido en la cerveza, ya que el agua que sale del acueducto aquí en mi casa ya está bastante caliente, o sea, es muy difícil enfriar esta cerveza a 18 grados centígrados con un solo serpentín de cobre. Afortunadamente la levadura Jovaro fermenta hasta una temperatura de 35 grados centígrados sin generar sabores extraños, así que es ideal para estos climas calurosos y pues, simplemente lo que necesito hacer es enfriar el mosto hasta 30 grados centígrados, que es lo que me gusta más o menos a mí, como para tener un poquito menos de temperatura en el mosto y no ir a estresar la levadura. O sea, es mejor, de cierta manera, tener el mosto pues, a menos del límite superior de la temperatura de fermentación de la levadura. Entonces, una vez enfriado el mosto, se procede a transferir el mosto en el fermentador. A mí me gusta airear el mosto con una manguera y con una esparsor, un dispositivo que se coloca después de la manguera, como están viendo en el video, para esparcir el mosto y generar salpicaduras mientras va entrando al recipiente de fermentación. Luego, eso no es suficiente para airear el mosto en estos volúmenes del lote, entonces lo que hago es agitar luego el mosto dentro del recipiente por unos 4 minutos, unos 5 minutos, para tener suficiente oxígeno. Es importante
tener suficiente oxígeno dentro del mosto para que al agregar la levadura haya una rápida crecimiento de esta levadura y tener suficientes células para fermentar correctamente la cerveza. Esta es la levadura que voy a utilizar, OGL033 Hovaru Lithuanian Farmhouse, y vamos a fermentar por 7 días. Esta levadura es bastante agresiva, entre comillas. Ustedes van a ver signos de fermentación en las primeras 3-4 horas, van a ver el airlock burbujeando. En mi caso, con esta cerveza y con otras que he fermentado con esta levadura, la fermentación activa ha terminado entre un día o 2 días. Con otras levaduras convencionales, usualmente eso termina de burbujear como al quinto o sexto día. En este caso, eso en 2 días ya no está burbujeando más el airlock o la trampa de aire. Sin embargo, yo dejo fermentar hasta unos 7 días como para de cierta manera garantizar de que haya sido bastante, pues, completamente atenuada. Hay unas personas que de todas maneras recomiendan dejar fermentando por 15 días, ya que esta levadura es diastática, entonces probablemente va a seguir fermentando y transformando azúcares durante más días, pero bueno, en fin. Yo he estado utilizando esto, fermentándolo solamente por 7 días con resultados satisfactorios. En el embotellado, yo usualmente gasifico en botella con azúcar de mesa. Curiosamente, esta levadura también gasifica rápidamente en botella. Una vez la quise compartir con un amigo y la destapamos al día siguiente de haberla embotellado y ya tenía gas y ya sabía bien, aunque de todas maneras le faltaba un poquito como redondear los sabores, pero era una cerveza ya básicamente lista para tomar. Pero es bueno dejarla otros 7 días o de pronto 15 días más gasificando en botella para que los sabores se redondeen y pues que pues, esté uno consumiendo una cerveza ya bien terminada. Esta cerveza ganó un concurso nacional aquí en Colombia recientemente, organizado por ciertas entidades del eje cafetero. Fue muy bien recibida, ganó oro, como le decía, de 35 puntos, consenso pues, de todos los jueces. Se resaltó mucho esos aromas y sabores especiados típicos de la levadura Saison, pero soportados por un sabor como a cereal y un olor también como a pan fresco proveniente de la malta. En sí, yo esta cerveza la he venido disfrutando todos estos días, es muy refrescante, es una cerveza seca, es una cerveza que si se toma fría, refresca bastante el paladar, es también como crujiente en la boca, debido pues, a que también a mí me gusta mucho gasificar estas cervezas como a 2.5 o 3 volumen de carbonatación. Desearía seguir haciendo más de este tipo de cervezas en un futuro. Ojalá la levadura, yo la estoy reutilizando, ojalá no mute rápidamente y me permita seguir disfrutando de todos estos sabores que me está aportando en la cerveza. Y bueno, espero que ustedes también se aventuren. De pronto algo para notar es que si van a utilizar otra levadura, si no consiguen esta, van a utilizar otra levadura como la B134 o la Bel Saison o bueno, cualquier otra que consigan de estilo Saison. Fíjense bien en las indicaciones del paquete. Usualmente estas levaduras fermentan muy bien entre 18 y 20 grados centígrados. Es importante para estas levaduras comenzar primero con un mosto enfriado a 18 grados centígrados. Mantener esa temperatura de fermentación en los primeros 3-5 días, muy importante porque durante ese tiempo la levadura va a fermentar y va a producir ciertos aromas y sabores deseables, típicos del estilo. Y luego, si quieren ya aventurarse, subir la temperatura a donde dé. Es decir, hay gente que va de 24 grados centígrados hasta 35 grados centígrados. Ahí en ese caso la levadura pues va a fermentar como loca y va a producir otros sabores como más rústicos, entre más caliente esté. Pero como les decía, ya habiéndose procesado todas estas cosas durante los primeros 5 días a 18 grados centígrados, no existe como mucho riesgo de que la cerveza quede bastante fuerte o es como con sabores a chicha o con alcoholes superiores. Entonces esa es la recomendación. Al menos controlar la temperatura de fermentación en los primeros 5 días para evitar sabores indeseados en esta cerveza. Bueno amigos, no es más. Muchas gracias por verme aquí en este canal. Que estén muy bien.